Errektore jauna, Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburu jauna, Ricardo Etxepareren senideak, jaun Andreak, arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte Ricardo Etxepare zikloaren bigarren konferentzia honetara. Gaurkoan, Jose Antonio Lozano jaunaren hitzaldia izango dugu. Euskal Herriko Unibertsitateko Konputazio, Zientziako eta Adimen Artifizialeko katedraduna da eta Basque Center of Applied Mathematics ikerketa zentroko zuzendari zientifikoa ere. Adimen artifizial orokorra, mito, helburu, ala mehatxu, izenburupean Lozanok ikuspegi kritiko batetik aztertuko du adimen artifizial orokorraren kontzeptua. Haren erronka teknikoak, ondorio filosofikoak eta benetako aurrerapenen eta fikzioko narratiben arteko mugak ere jorratuko ditu. Iaz, abian jarritako Ricardo Etxepare konferentziak EHUko UDA ikastaroen baitan antolatutako jarduerak dira eta Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailaren laguntza daukate. Hitzaldiek Ricardo Etxepareren ondarea bizirik mantentzea eta ezagutza hedatzeko konpromisoarekin jarraitzea dute helburu. Muchas gracias a todos y a todas las personas presentes hoy por acompañarnos en esta segunda conferencia del ciclo Ricardo Etxepare, de los cursos de verano de la EHU. Se trata de un espacio de reflexión y diálogo que nace con una clara vocación, la de dar continuidad al compromiso con el conocimiento, con la educación y con la sociedad que inspiró la vida y la obra de la persona que lleva el nombre. Ricardo Etxepare fue mucho más que un académico, un gestor o un político. Fue un puente entre mundos, entre la universidad y la sociedad, entre la formación técnica y la sensibilidad cultural, entre el rigor de la ciencia y la vocación pública. Y hoy, siguiendo su ejemplo, celebramos esta segunda conferencia que lleva su nombre. Una conferencia anual concebida para abrir un espacio de debate en torno a temas clave como el que hoy nos ocupa, la inteligencia artificial general. Konferentzia hau ez da omenaldi bat bakarrik. Batez ere etorkizuneko apustua da. Foro hau belaunaldi, disiplina eta erakundeen arteko topagunea izatea nahi dugu. Unibertsitateak eta ezagutzak gizarte bidezkoago, kritikoago eta berritzaileago baten eraikuntzan duten eragina modu kolektiboan birpentsatzeko gune bat izatea. Ricardo Etxeparek sarritan errepikatzen zuen ideia batekin bukatu nahiko nuke. Unibertsitatea ez da berez helburu bat, gizartea eraldatzeko tresna bat baizik. Hitzaldi hauek eraldatzen jarraitzeko, eraikitzen jarraitzeko eta ikasten jarraitzeko balio diezagutela. Eta orain ikasten jarraituko dugu, Jose Antonio Lozanoren eskutik, gutxi gora bera, 30 edo 40 minututan zehar, adimen artifizial orokorrari buruz entzongo dugu hitzaldiaren bitartez. Una vez terminada la conferencia, el señor Lozano tomará la palabra el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, el señor Juan Ignacio Pérez Iglesias, y finalmente cerrará este acto el rector de nuestra universidad, de la EHU, el señor José Ramón Bengoche. Y a continuación les serviremos un pequeño lunch en el salón de al lado, en el salón de la música. Eskerrik asko guztioi. Bueno, arratsaldeon y muchas gracias a todos por venir. Para mí es un honor poder dar esta conferencia y es un honor dar esta conferencia en este acto de homenaje a Ricardo Etxepare. Bueno, voy a empezar por el principio. Cuando me dicen que prepare una charla o una conferencia, normalmente lo que hago es intentar hablar de lo que no sé, porque eso me obliga a aprender. Pero claro, tiene sus problemas, y el problema es que siempre vas con el gancho. Entonces vas ahí con el gancho, con el gancho. En esta ocasión la cosa no ha sido muy diferente, pero ha sido diferente por una razón. Porque cuando me he puesto a buscar cosas de inteligencia artificial general, resulta que casi no hay nada publicado. Casi no hay documentos científicos que hablen de la inteligencia artificial general. Sino que casi todo lo que hay son documentos
pero que no tienen un índole completamente científico. Así que lo bueno que tiene es que puedo decir cualquier cosa, lo malo que tiene es que no sé qué decir. Así que bueno, a ver en qué queda esto. Bueno, vamos a ver, ¿para dónde pasa? Ya pasó. Bueno, la IA nos rodea. Y igual vosotros no, pero los que llevamos investigando en IA 25 años estamos hartitos de la inteligencia artificial. ¿Cómo ha podido suceder esto? Bueno, pues ha sucedido por varias cuestiones. Primero porque ha habido un boom mediático. Obviamente ese boom mediático no es por algo, y es porque todos tenemos un acceso masivo a la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Todos tenemos acceso masivo a herramientas de inteligencia artificial. También es debido a que ha habido muchos éxitos notorios de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos y porque la inteligencia o los sistemas de inteligencia artificial han sido capaces de superar a los humanos en algunas actividades concretas. ¿De acuerdo? Todo esto, junto con las grandes tecnológicas, ha creado un boom y un hype enorme. ¿De acuerdo? Es mucho mejor decir que una IA ha predicho no sé qué que decir que un software ha predicho no sé qué. Suena mucho mejor, ¿no? Le haremos más caso. Pero es un software. No deja de ser un software. Bueno, ¿por qué la IA ha tenido tanta repercusión? Porque ha habido muchos casos de éxito. Y algunos muy conocidos y otros no tanto. Por ejemplo, el primer caso de éxito realmente que supuso un cambio radical fue este. El de los jugadores automáticos de AlphaGo. El AlphaGo, que es un jugador automático de Go. El Go es un juego chino que es diferente al ajedrez, pero de complejidad algo mayor que el ajedrez. Ciertos investigadores lograron crear un jugador de manera que ganaba a los mejores jugadores de Go. Pero lo importante no era que les ganase, también el Deep Blue, que era el jugador de ajedrez, les ganaba, sino que lo hicieron de manera que el sistema no veía ninguna partida de humanos. Es decir, lo que hicieron fue generar jugadores artificiales que se ponían a jugar entre ellos y iban evolucionando hasta llegar a un jugador que era mejor que todos los anteriores. Esa no intervención del humano supuso un cambio importante. ¿De acuerdo? Ahora ya hay, los que jugáis al ajedrez, ya hay un ranking Elo de jugadores artificiales y de jugadores de personas. Bueno, otro caso de éxito es el AlphaFold. Este igual no suena mucho, a menos que estéis muy cerca de la ciencia. El AlphaFold fue un programa, digamos, un sistema que era capaz de predecir la estructura terciaria de una proteína. Una proteína no es más que una cadena de aminoácidos que luego se pliega. Y en función de cómo se pliegue, tiene unas funciones u otras para nuestro organismo. El problema es que saber cómo se pliega no es nada sencillo. ¿De acuerdo? Saber cómo se pliega no es nada sencillo. Y estos investigadores que recibieron el premio Nobel en el 2024 y también el premio Fronteras de Conocimiento fueron capaces de crear un sistema basado en inteligencia artificial que era capaz de hallar el plegamiento. No de todas las proteínas, obviamente, pero que superaba con creces lo que se conocía hasta el momento. Los programas anteriores acertaban un 30% y este acertaba un 90 y tantos %. Otro caso de éxito de la IA es el coche autónomo. No lo vemos tanto por aquí, pero realmente el coche autónomo es asombroso. Es asombroso. Y no lo vemos por diferentes cuestiones de legislación, por diferentes cuestiones de que las comunicaciones entre los coches no son suficientemente buenas, pero el coche autónomo es un avance increíble. Y finalmente, nuestro amigo y la estrella invitada, que es el ChatGPT. El ChatGPT es asombroso, ¿de acuerdo? Es asombroso. Esta es una imagen del ChatGPT 3 del 2022. Lo curioso del ChatGPT es que dice, bueno, hemos entrenado un modelo que se llama no sé qué, que interactúa de forma conversacional, y luego dice, admite sus errores. Admite sus errores. Reject inappropriate request, o sea, rechaza cuestiones inapropiadas. Bueno, pues estamos en 2025 y todavía no hace eso. Es alucinante,
pero no hace eso. No solo no hace eso, sino que esta mañana me he puesto a jugar un poco, digo, vamos a ver qué tal es el 5, que salió en agosto, por ahí, ¿no? A mediados de agosto salió el 5, vamos a ver. Entonces, normalmente la gente le intenta poner, pues así, trampitas, pero pues le pone una jirafa con 5 patas y le pregunta, ¿cuántas patas tiene esta jirafa? 4. Bueno, claro, 5. Pero algo súper sencillo. Le he preguntado, dame palabras con la sílaba pi. Todos seríamos capaces de hallar palabras con la sílaba pi, ¿no? Pues aquí tenemos su respuesta hoy a las 12 de la mañana. Resulta que hay algunas que, pintura, no sé yo si tiene la sílaba pi. Pistón, también tengo mis dudas. De 100 ha fallado 11. En una actividad que los humanos no tenemos ningún problema, la mayoría de nosotros. Eso no quita para que sea asombroso, ¿de acuerdo? Eso no quita para que sea asombroso y útil. Muy útil, ¿de acuerdo? Ahora, lo que nos podemos plantear es, ¿son estos sistemas inteligentes? ¿Pertenecen a la inteligencia artificial? ¿De acuerdo? Nos podríamos plantear esas preguntas, porque, bueno, pues todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero ¿quién sabe lo que es la inteligencia artificial? ¿No? ¿Quién sabe lo que es la inteligencia? Una cuestión importante. Entonces, para responder a estas preguntas, vamos a intentar responder a estas preguntas, primero definiendo la inteligencia artificial. Vale, la inteligencia artificial tiene componentes científicos, tiene componentes tecnológicos, tiene componentes filosóficos, tiene diferentes tipos de componentes, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis una definición que a mí me gusta mucho, podríamos ver otras, pero a mí esta es la que, digamos que hay cierto consenso. La inteligencia artificial es el área de la informática que estudia, desarrolla comportamientos inteligentes mediante métodos computacionales. Vale, a la vista de esta definición podemos ver si lo anterior son sistemas de inteligencia artificial o no. Claro, aquí el truquillo es comportamientos inteligentes y ahí vamos a qué es la inteligencia. Vale, ese es un debate complejo, pero por favor aceptar que la inteligencia al menos tiene estos componentes que pongo aquí. Podría poner otros, pero empecemos poniendo estos. Cualquiera que probablemente la mayoría de los humanos entendamos por inteligente debería tener percepción. Si uno no es capaz de percibir, no es capaz de tener comportamientos inteligentes. Debería tener capacidad de aprendizaje y de razonamiento, ¿no? Debería tener capacidad de realizar una acción, de planificar. Debería ser capaz de comunicarse con el mundo exterior de maneras diferentes. ¿Sí? Puede que más cosas, puede que pensemos que alguna de estas no. Bueno, vamos a asumir por ahora que la inteligencia debería tener esos componentes. No la voy a definir. Entonces, a la vista de esto, los ejemplos anteriores son sistemas de inteligencia artificial. ¿Tienen todos estos componentes? Yo diría que no. Yo diría que no. El jugador que juega al AlphaGo, comunicarse no se comunica mucho. No. El coche autónomo. Bueno, el coche autónomo tiene más cosas, pero no sé si razona. O al menos yo no le digo que... No le veo razonar. No le veo razonar mucho. El ChatGPT también podemos plantearnos que su comunicación se limita al texto. ¿De acuerdo? Y su percepción se limita al texto. Bueno, también alguna imagen le puedes meter, algún vídeo, pero tiene una comunicación reducida. Todos esos sistemas anteriores es lo que denominamos, siempre le damos a la pantalla cuando estará ahí metido, es lo que denominamos inteligencias artificiales específicas, ¿de acuerdo? Y son inteligencias artificiales específicas porque no tienen todos los componentes que hemos señalado anteriormente. ¿De acuerdo? No tienen todos esos, tienen algunos componentes y por eso denominamos inteligencia artificial específica. Y a lo otro es a lo que denominaríamos inteligencia artificial general. El problema que tiene esto es que nadie sabe lo que es la inteligencia artificial general. ¿De acuerdo? Cuando uno busca en la literatura qué es la inteligencia artificial general,
Bueno, cada uno dice lo que le viene en gana, más o menos lo que le viene en gana, con cierto razonamiento, pero más o menos lo que le viene en gana. No hay una definición de lo que es la inteligencia artificial general. Es verdad que todas las definiciones que hay comparten varios aspectos. Bueno, lo primero es que mezclan el qué con el cómo. ¿Qué es la inteligencia artificial general y cómo vamos a desarrollar la inteligencia artificial general? Obviamente, si algún día llegamos a desarrollar cualquiera que sea su definición, todas ellas van a tener grandes implicaciones para la ciencia, la sociedad y el futuro de la humanidad. ¿Qué componentes tienen en común todas? Generalidad. Tienen que ser capaces de resolver problemas en ámbitos diferentes y ámbitos que no han visto nunca. El AlphaGo solo es capaz de resolver el Go. No le puedes poner a jugar al ajedrez, ni al parchís, siquiera, ni al parchís. Una de las características es que tienen que ser generales, tienen que ser capaces de resolver problemas en ámbitos muy distintos. Tienen que adaptarse, tienen que tener autonomía, tienen que aprender de forma eficiente y ser solucionadores generales, ser capaces de solucionar problemas. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que tenemos más a mano de todo esto? Lo que tenemos más a mano de todo esto es el humano, ¿no? El humano es lo que tenemos más a mano. Si tuviésemos que definir inicialmente una inteligencia artificial, diríamos una como la que tiene el humano, ¿no? Esa sería la más lógica. Y además, no solo es la más lógica, sino que podemos imaginar otras, pero tiene su problema imaginar otras. Y ya veremos por qué tiene su problema imaginar otras. Entonces, la más habitual es un sistema capaz de efectuar una tarea intelectual a nivel de los humanos. Señalarlo de intelectual porque volveremos sobre ello. ¿Vale? Una tarea intelectual a nivel de los humanos. Hay otra alternativa que es orientada a la resolución de problemas. Es un resolvedor universal de problemas. Una inteligencia artificial es algo que resuelve problemas, del tipo que sea, que resuelve problemas. Le pones a hacer un libro y hace un libro. Le pones a ordenar los autobuses de San Sebastián y los ordena. Resuelve problemas. ¿Vale? Esta parece un poco mecanística, ¿no? Es como... Pero tiene una cosa muy positiva. Podemos medir lo buena que es. Podemos medir lo buena que es. ¿Resuelve los problemas o no lo resuelve? ¿O qué tal lo resuelve? Con el humano... Y luego hay otra que es la superinteligencia. Vamos a crear algo que sea más inteligente que el humano. ¿De acuerdo? Si nos pusiésemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, si nos pusiésemos en un coche autónomo, pensemos en un coche autónomo, el primero nos diría, ¿este coche conduce más o menos con la habilidad de un humano, me lleva donde tengo que ir como lo haría un humano que conduzca más o menos bien? El segundo diría, el coche me ha llevado al sitio al que tenía que ir de forma eficiente, ha resuelto el problema. El tercero diría, ¿cómo puedo rediseñar el algoritmo de conducción? ¿Cómo puedo rediseñar el coche para ser más eficiente? Bueno, son tres visiones diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, en todo caso, lo que vamos a intentar hacer nosotros es pensar en el qué, cómo, bajo qué supuestos y cuándo. Vale. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos llegar a crear una inteligencia artificial general? ¿Bajo qué supuestos deberíamos crear esa inteligencia artificial general? Y luego, ¿cuándo pensamos que la vamos a crear? ¿De acuerdo? El cómo ya parte de algo complicado, que son los componentes que tiene la inteligencia artificial, que es de los que hemos hablado anteriormente. ¿De acuerdo? He puesto los mismos de antes, pero voy a añadir uno nuevo que va a crear un poco de polémica, porque mi objetivo, entre otras cosas, es crear un poquitín de polémica. Y aquí lo que voy a poner es la metacognición. ¿De acuerdo? Un elemento más sería la metacognición. Si ahora pensamos en lo que tenemos actualmente, ¿cuán alejados pensáis que estamos de estos componentes? Los sistemas de inteligencia artificial actuales que vosotros conocéis, en cuanto a percepción, ¿qué perciben? ¿Perciben el tacto? ¿Perciben el gusto? ¿Oír? ¿Oyen algo? Sí que es verdad que hay narices digitales y que hay cosas de estas, pero incorporar todo, recibir toda la información y procesar toda esa información sensórica, no hay nada que haga eso, por ahora. ¿Vale?
No voy a ir una por una porque se nos haría muy tarde, pero sí que quiero meterme en una que me parece interesante, el razonamiento. Los sistemas actuales tienen un problema muy grande. Y ese problema es que no distinguen entre la correlación y la causalidad. Y ahora os voy a explicar qué es la correlación y la causalidad. Los sistemas del lenguaje aprenden de textos. Y tú en un texto dices, bueno, cuando aparece lluvia, siempre aparece paraguas. Aparece lluvia y aparece paraguas, ¿no? Entonces, eso es correlación. Están correlados. La lluvia y el paraguas, siempre que aparece lluvia, aparece paraguas. Pero que en un texto estén correlados no significa que tú sepas que la gente lleva paraguas porque llueve. Podrías pensar que el hecho de que la gente lleve paraguas es lo que motiva que llueva. O sea, llueve porque la gente lleva paraguas. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre correlación y causalidad. En este caso, la causalidad es que la causa de que llevemos paraguas es porque llueve. ¿De acuerdo? Adivinar eso para nosotros no tenemos que adivinarlo, es obvio. Es obvio. O sea, yo llevo el paraguas porque va a llover, porque yo veo que va a llover. Pero si lo único que veo son textos donde aparece llover y paraguas, y solo miro eso, no voy a adivinar nunca que la causa de que lleve paraguas es llover. Y ese es uno de los problemas que tienen. Es verdad que hay investigadores trabajando en causalidad y es verdad que uno de los más importantes, Judy Appel, le dieron el premio Alan Turing, que es el equivalente al Nobel en informática, por sus trabajos en causalidad. Pero también es verdad que la mayoría de los investigadores que conozco entran, escriben un paper y se van que esto es muy difícil. La causalidad es extremadamente difícil. Dentro del razonamiento me gustaría apuntar otra cosa relacionada con la correlación. En muchas ocasiones hay algunos investigadores que dicen ¡ay! Este modelo de lenguaje ha sido capaz de resolver un problema en un ámbito para el que no fue aprendido. Bueno, en muchas ocasiones lo que ocurre es que se dan correlaciones que se llaman espurias. Y entonces esa correlación espuria parece que es un signo de inteligencia. Pero no. Aquí vemos, hay una web donde tú puedes encontrar correlaciones espurias de lo más fantásticas, muy divertidas. Aquí os pongo una. Por ejemplo, el consumo de margarina en Estados Unidos per cápita, como veis, está súper correlado con el ratio de divorcios en el estado de Maine. O sea, si yo conozco cuánta margarina consume la gente, sé cuántos se van a divorciar en Maine. ¿De acuerdo? Este tipo de correlaciones espurias aparecen muy a menudo en los sistemas. ¿De acuerdo? Y hay que tratar de evitar, asignarles pues propiedades de inteligencia a lo que no es más que casualidad. ¿Vale? Vamos con el otro aspecto, que lo he dejado aquí, lo he puesto en rojo, el de la metacognición. Que el de la metacognición sí que da un poco miedo, el de la metacognición. Y da un poco miedo porque tiene unas implicaciones complicadas. Bueno, lo primero sería definir la metacognición. Entonces, para dar una definición más o menos, diría que tiene que ver con el autoconcepto, con la conciencia, con la capacidad de autoevolución y lo que he llamado ahí la teoría del mind, Theory of Mind, que no sabía cómo traducirlo bien, que tiene que ver con las creencias, las intenciones. Es decir, si queremos poner una inteligencia artificial ahí mismo que interactúe con nosotros, tiene que saber cuáles son vuestras creencias, cuáles son vuestros deseos, qué es lo que pensáis para interactuar socialmente. Si no, no puede interactuar socialmente. Pero claro, ¿qué ocurre si dotamos de conciencia? En inglés es solo uno consciousness y se traduce en dos, en conciencia y consciencia en el castellano, eso crea un poco de lío. Si dotamos de conciencia a una máquina, empezamos a tener problemas. ¿De acuerdo? Porque si dotamos de conciencia a una máquina, entonces la máquina se convierte en un ente moral que toma decisiones. Y entonces el responsable de las decisiones y de las acciones de la máquina deja de ser el que ha creado la máquina, sino que se lo trasladamos a la máquina. Y eso es un problema. ¿De acuerdo? Por otro lado, hay toda una teoría. Si vamos a la biología nos diría que solo se puede crear conciencia en un ente biológico.
Eso es lo que nos dice la biología natural. No se puede crear conciencia como tal en una máquina. Pero es verdad que no puede haber inteligencia general sin conciencia. Esa es mi sensación. Mi idea es que no puede haber inteligencia artificial sin conciencia. Bueno, dejo el qué por un rato y vamos al cómo. ¿Cómo vamos a crear esa inteligencia artificial general? Bueno, pues necesitamos principalmente 3 apartados. El modelo matemático. Necesitamos un modelo matemático, necesitamos modelar el conocimiento y ser capaces de hacer inferencia. Necesitamos algoritmos que trabajen sobre ese modelo matemático para extraer la información y para producir respuestas. Y necesitamos tecnología para implementar el modelo matemático. Esos son los 3 apartados que necesitamos. Entonces, más que deciros cómo hacerlo, os voy a decir cómo no hacerlo. Porque no sé cómo hacerlo, claro, si lo supiese, estaría en alguna tecnológica. Primero, lo más parecido a una inteligencia artificial general son los modelos del lenguaje. ¿Vale? Los modelos de lenguaje son el ChatGPT. ¿Vale? Voy a llamar modelos de lenguaje para no decir uno en concreto, porque que si el Gemini, que si el Gemini... No, modelos de lenguaje, ¿vale? Primero, los modelos de lenguaje aparecen por 2 razones. 1, por la cantidad de datos que hay en Internet. 2, por la capacidad de cómputo. Esas son las 2 razones principales por qué nacieron los modelos. No hubiesen podido nacer los modelos sin la cantidad de datos que logró Internet, es decir, el funcionamiento de Internet hizo que gran cantidad de datos estuviesen disponibles y si no hubiese habido una potencia de cómputo con nuevos procesadores, GPUs que hacen un trabajo que no podían hacer los procesadores normales. ¿De acuerdo? Y eso es importante para lo que voy a decir a continuación. ¿Son suficientes los modelos generales, los modelos de lenguaje para generar inteligencia artificial general? Pues muchos indicios apuntan a lo contrario. Vale, ya os voy a dar unos cuantos indicios que a mí me resultan interesantes. Digo, ¡no! ¡No! Primer indicio. Los modelos se colapsan cuando aprenden de los datos que han generado ellos mismos. Vale, es decir, si ahora todos empezamos a utilizar ChatGPT para generar datos y esos datos son con los que tiene que aprender el modelo va a colapsar. Los modelos de lenguaje han aprendido casi con todo lo que hay a nuestra disposición. Casi con todo lo que hay a nuestra disposición. No queda mucho. Si lo que queda es lo que generan ellos, estamos mal. Estamos mal. Ese no parece un buen camino. Ese no parece un buen camino. El siguiente tiene que ver con la cantidad de información con la que aprende un modelo de lenguaje. Bueno, un modelo de lenguaje aprende en general, ya podríamos hablar de imágenes, pero bueno, vamos a lo sencillo que son los que aprenden con texto. Aprenden con palabras, ¿vale? Si tengo en cuenta toda la cantidad de palabras con las que ha aprendido, más o menos son 10 a la 14 bytes. O sea, toda la información son 10 a la 14 bytes. Bien, un niño de 4 años percibe 10 a la 14 bytes por su vista. ¿Vale? Es decir, que un niño de 4 años ha percibido toda la información con la que se aprende un modelo de lenguaje. Eso nos da a pensar que quizás ese no es el camino adecuado. ¿De acuerdo? Es más, vamos a hablar de consumo energético. Nuestra cabeza, depende, la mía como es pequeña, algo menos, seguramente, consume unos 20 vatios. ¿Vale? Cuando hacemos una llamada a un modelo de lenguaje, consumimos megavatios. Ese es otro indicio de que seguramente los modelos del lenguaje no son el mecanismo para aprender inteligencia artificial general. Más cosas. Vale, hemos hablado de ciertos indicios que tienen que ver de alguna forma con la cantidad de información o en el consumo energético, pero no hemos hablado del modelo matemático. ¿Vale? Y ahora está el modelo matemático. ¿En qué se basan los modelos del lenguaje? Los modelos del lenguaje se basan en predecir la siguiente palabra. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Si yo le digo la comida está muy, lo que hace es predecir esta palabra. Es decir, tiene una distribución de probabilidad, es una cosa muy compleja, que
es algo sencillito, no es complejo, que simplemente asigna una probabilidad a cada una de las palabras. En este caso, obviamente, hay dos palabras que van a tener mucha probabilidad, muy buena o muy mala, probablemente, ¿no? Podría haber cosas como muy fría. Pero, entonces, lo que hacen es predecir palabra a palabra. Lo que hacen, muestrean y ponen aquí otra, y luego ponen otra, y luego ponen otra. ¿Vamos a poder construir inteligencia artificial general palabra a palabra? ¿Token a token? Yo tengo la sensación de que los humanos no pensamos de esa manera. Y no quiere decir que la inteligencia artificial tenga que ser como la humana, pero me hace sospechar que igual no es el camino. Y luego está esta que me gusta mucho. Fijaros que la definición anterior, las primeras definiciones que hemos visto de inteligencia artificial, os he dicho, quedaros con esta tarea intelectual. Pero los humanos no solo hacemos tareas intelectuales. De hecho, la mayoría de las tareas que hacemos no son intelectuales, sino que tienen que ver con interacción con el mundo físico. Yo creo que va a ser imposible generar una inteligencia artificial general si no hay una entidad corpórea para interaccionar con el mundo. ¿Cuánta cantidad de conocimiento tenemos por interactuar con el mundo físico? ¿Cuánta? Yo sé que si me muevo, si le pego una patada o si le doy, se va a mover. Lo sé. Sé que se mueve. Yo sé que si hago aquí, me tropiezo, me caigo. Sé cantidad de cosas. Ahora mismo, aunque os esté mirando a vosotros, percibo que hay una persona cruzando por allí. ¿Cuánta cantidad de información tenemos solo por estar en el mundo? ¿Y cuánto conocimiento de sentido común o conocimiento tácito, que le gusta más al consejero, hemos adquirido simplemente por estar en el mundo? O sea, para mí una inteligencia artificial general tiene que ser un replicante. O sea, alguien que no le distingas de un humano. Es verdad que eso es muy difícil, pero ese debería ser el objetivo. Hay una alternativa a poner algo ahí y que interactúe con esto, que es crear modelos del mundo, que es una de las alternativas que se está siguiendo en inteligencia artificial. Intentar crear un modelo del mundo con todas las características que hay en el mundo y poner a un agente a trastear en el modelo del mundo. ¿De acuerdo? Esa es una de las alternativas que hay. Vale. Vamos terminando ya. ¿Bajo qué supuestos tenemos que generar esa inteligencia artificial? Y esto también es importante. ¿Bajo qué supuestos? Pues obviamente deberíamos generar esa inteligencia artificial bajo un supuesto en el que lo más importante sea el humano. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que generarlo de tal forma que se alinee, porque la palabra es alineamiento la que se utiliza, con los valores, los objetivos y la ética humana. Pero ya en sí esa palabra es complicada. Porque la ética aquí y allí no es la misma. Y porque los valores aquí y allí no son los mismos. Entonces tendremos que llegar a un acuerdo de mínimos a nivel internacional como se ha llegado en otras tecnologías. ¿De acuerdo? Necesitamos llegar a un acuerdo de mínimos. Se tiene que alinear con diferentes culturas y perspectivas. Debe ser justa, confiable, transparente, segura y que garantice la privacidad. Y explicable también, pero explicable siempre a mí me gusta menos porque la explicabilidad depende de quién la recibe. ¿De acuerdo? Para lo que para mí se entiende muy bien, para otro igual no. En fin, pues eso, esto también es complicado, pero esto es muy importante, pero complicado. Vale. Bueno, un par de cuestiones finales para la reflexión. Lo primero es que necesitamos un debate científico acerca del significado, de qué significa y cuáles son las consecuencias de generar la inteligencia artificial general. ¿De acuerdo? Tenemos que llegar a acuerdos de lo que es y acuerdos de cuáles son las consecuencias para tratar de, en caso de que no sean positivas, tratar de poner bueno, pues coto a ese tipo de cosas. Otra cuestión que me parece súper relevante es la importancia y la dificultad de medir la inteligencia artificial general.
Solo podemos saber si vamos en camino de la inteligencia artificial general, si la podemos medir. De hecho, el problema actual es que la gente dice, estoy viendo signos de inteligencia en este modelo de lenguaje. ¿Cómo lo has medido? ¿Qué has medido? Necesitamos medirlo, necesitamos medidas concretas que nos ayuden a ver cuándo he pasado cierto threshold, ¿no? Cuándo he pasado cierto umbral. Hay cosas en la literatura, pero es muy difícil, ¿de acuerdo? Otro concepto que quería introducir es el de antropomorfismo. Antropomorfismo es digamos, a ver cómo lo digo. Es la tendencia que tendemos los humanos a asignar capacidades humanas a otros entes simplemente porque nos responden como tal. Entonces, uno de los problemas que hay es que tendemos a asignar a los modelos de lenguaje o a las herramientas cualidades humanas que no poseen. No tiene sentimientos, no tiene empatía, no te escucha. Es importante porque tenemos muchos adolescentes hablando con las máquinas y pidiéndoles consejos. No te escucha. ¿No? Vale, y ya para terminar he puesto esto que me parece muy divertido. ¿Cuándo va a llegar la IA? ¿Cuándo va a llegar la inteligencia artificial general? Entonces he puesto aquí las predicciones de investigadores o CEOs de las principales empresas tecnológicas, ¿no? Pues Sam Altman dice en el 2025. Bueno, pues yo diría que no hemos llegado, pero bueno. Aquí el amigo Hassabis, entre 5 y 10 años. De Nvidia, en 5 años. Más de 10 años. ¿Y vosotras y vosotros cuándo pensáis? Obviamente ellos tienen que decir que llega pronto, porque es lo que venden. Venden un hype. Venden esto. Ya en algún momento, no sé si fue de mis Hassabis o uno de los dos, dijo, es mejor vender el hype que vender el producto. Y no creas que ¿cuál es mi opinión? Pues mi opinión es que estamos muy, muy, muy lejos. Y mi opinión es que la inteligencia, la ciencia en general va a saltos. Se produce un salto abrupto, luego hay un esto lineal, se produce un salto abrupto. Yo creo que se ha producido un salto abrupto y creo que el área de la inteligencia artificial va a ir un tiempo con esto lineal. Lo cual no quiere decir que la repercusión de lo que se ha hecho hasta ahora en inteligencia artificial en otras ciencias suponga un cambio para otras ciencias fundamental. Pero creo que en el ámbito de la inteligencia artificial el crecimiento siguiente va a ser lineal por unos años. ¿Acaso me equivoco? Seguramente me equivoqué. Pero bueno, es mi opinión. Y ya, otra cuestión es para reflexiones. Aquí tenéis un par de artículos de un par de empresas que después de haber echado a unas cuantas personas han tenido que volverlas a coger porque el sistema de inteligencia artificial no funcionaba como tenía que funcionar. Y ya en su día hubo lo que se llamó el invierno de la inteligencia artificial entre los 80 y los 90, simplemente porque las promesas que se hicieron no se cumplieron y hubo un tiempo que se dejó de financiar la inteligencia artificial. Y ya hay investigadores que se plantean si no vamos hacia otro invierno de la inteligencia artificial. Yo creo que no, pero bueno. Y ya para terminar, un disclaimer. Aquí tenéis las publicaciones que hay entre 2014 y 2022 en el ámbito de la inteligencia artificial. Vale, en 2011 había unas 45.000, no llegadas a unas 30.000. En 2022 hay 450.000 publicaciones en el ámbito de la inteligencia artificial. Esto no hay quien lo siga. Con lo cual me quedo tranquilo porque he podido decir cualquier cosa, pero es que hay 450, no hay forma de seguir 450.000, es imposible seguir esto. Vale, y es un problema en sí, porque no hay forma, o sea, en tu ámbito concreto sí que puedes llegar a más o menos seguir todo lo que hay, pero en general es imposible, o sea, crece a tal velocidad que es imposible. Y ya, la última de verdad, para reflexión,
os dejo. Me encanta la cita, pero no he buscado al señor y no le encuentro como director del AI Ethics and Future, no sé qué. Pero la cita me encanta. Dice, el camino hacia la inteligencia artificial no es meramente, yo pondría aquí, en vez de tecnológico, no es meramente un camino científico y tecnológico, creo que tiene que ser científico, sino que es una búsqueda filosófica que redefine qué significa ser inteligente, qué significa la inteligencia y qué significa la ética en la era digital. Y con esto y un bizcocho, aquí lo dejo. Rektore jauna, Ricardoren senitartekoak, jaun Andreak, arratsaldeon. Bueno, nik uste dut lortu zula, Jose Antonio. Alde batetik oso hitzaldi interesgarria ematen, eta beste alde batetik provokatu nahi zenuen polemika, nik uste dut nahi izan eskero, igual hau ez da unerik egokiena polemizatzeko, baina esango nuke hemen ideia interesgarriak eta provokatzaileak bota dituzula, ez. Bueno, a mí, como el papel que me corresponde jugar aquí es el del consejero, por eso estoy, si no, no estaría. Si, mis simples ideas no estaría, ¿no? Pero me resulta muy difícil sustraerme, ¿no?, de la ocasión para comentar algunas de las cosas que has dicho y algunas otras a las que no te has referido, que me parece que también pueden tener algún interés, ¿no? En alguna ocasión hemos tenido ocasión de hablar de estas cosas y efectivamente yo soy de los que cree que el conocimiento tácito y la ausencia de conocimiento tácito es un límite, no voy a decir que absoluto, pero muy grande al desarrollo de la inteligencia general, la inteligencia artificial general, porque hay que saber lo que es caerse y darse un golpe y romperse un brazo, por ejemplo, ¿no? Esa experiencia no la tiene una inteligencia artificial, es muy difícil que la pueda adquirir, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con las experiencias corporales es muy difícil de prescindir de ellas a la hora de comportarse como un ser humano, ¿no? De todas formas, ya digo, a mí como en el papel que me corresponde, bueno, yo creo que hay dos aspectos que me parecen que han de ser motivo de reflexión para nosotros y tienen que ver con esto. Uno es el efecto que puede tener, bueno, el uso que se puede hacer ahora, por ejemplo, de la inteligencia artificial en cuestiones que nos afectan directamente. Yo ayer tuve conocimiento de un tipo de fraude que se está produciendo en este momento. Pues la inteligencia artificial está sirviendo para generar fraudes a gran escala en el mundo de las publicaciones científicas. Y uno en concreto me ha parecido el colmo de la sofisticación. Básicamente consiste en que el investigador le pide, no sé si a ChatGPT o a qué otro modelo de lenguaje de estos, le pide que le escriba un artículo sobre un tema y ya le da los resultados, ¿no? Le dice, quiero que salga esto, más o menos, ¿no? Y quiero que me lo haga utilizando un procedimiento que evita el rastreo de plagios. Con lo cual, conseguido eso, se ha producido un artículo científico que se puede colocar en una revista, podemos decir, en una tarde, en una mañana, en un día aproximadamente, cuando lógicamente un artículo científico en un campo como el mío puede llevar 2, 3, 4 años tranquilamente. O sea, esto desde el punto de vista de los gestores de la ciencia es un verdadero problema, porque nos hemos metido, el mundo científico se ha metido en un pozo, que es el pozo de la utilización de criterios bibliométricos como criterios de calidad. Y, por lo tanto, no utilizamos las publicaciones científicas como un mecanismo de comunicar resultados científicos. Esto da la impresión de que ya no es lo más importante es cuánto valgo en función de lo que pesa mi currículum, ¿no? Entonces, mi currículum medido en términos bibliométricos, estrictamente bibliométricos. Así que tendremos que recuperar procedimientos mucho más humanos de valoración de lo que se hace, ¿no? Intercambios directos, tú a tú, cara a cara, y hablando con las personas que hacen la investigación concreta para valorar aquello, ¿no?
En el fondo puede acabar siendo muy positivo, porque el agujero en el pozo en el que nos hemos metido es un pozo bastante detestable. Esto es un ejemplo, y lo pongo simplemente a título de ejemplo. No quiero hacer de esto una categoría, porque hay otras muchas posibilidades. Claro, esta es una parte negativa, pero hay partes positivas. A mí probablemente José Antonio me habrá oído decir, y alguno más de los que están aquí me habrá oído hablar, de AlphaFold, ¿no? Para mí AlphaFold es una maravilla. Es una maravilla, a mí me parece mucho más maravilloso que ChatGPT. O sea, así lo digo, así de claro lo digo. Es una maravilla cuya existencia prácticamente nadie conoce, pero que marca un antes y un después en la forma de obtener conocimiento. Y esto sí es importante, esto sí es muy importante. Yo creo que no tenemos la suficiente conciencia, yo voy a usar la S, la palabra, de esta importancia. Porque voy a hacer un recorrido histórico, me van a perdonar que me meta en camisas de 11 varas, ¿no? La humanidad experimentó un cambio fundamental, trascendental, hace aproximadamente 2.600 años, 2.500, 2.400 años, en la costa jónica, en la costa de Jonia, en el mundo griego, en lo que hoy es Asia Menor, Turquía. Porque es cuando hubo unas personas que llegaron a la conclusión de que la observación de la naturaleza y el razonamiento acerca de lo que observaban podía llevarles a una comprensión del mundo natural. Fue el paso del mitos al logos. Esto lo hicieron los griegos, que para entonces ya habían adquirido un vocabulario, un alfabeto que tenía vocales y que daba una gran capacidad a la comunicación escrita y ayudados por su enorme potencial comercial navegante, pues llevaron la cultura hasta los últimos confines del Mediterráneo y probablemente más allá. Esto es un cambio trascendental que vino acompañado de cambios de orden ético, comercial, político, pero en el origen estaba el encantamiento jónico. Es esta convicción en que se podía acceder al conocimiento de la naturaleza. Hace 400 años se produjo otro cambio, que es el que introdujo lo que a mí no me gusta, la denominación, que es el método científico. Es la adquisición de conocimiento a partir de la experiencia y el contraste de modelos con la realidad, ¿no? Modelos mentales. El contraste de esos modelos mentales con la realidad da lugar a la generación de nuevos modelos. Al final son historias, son narrativas que nos permiten entender el mundo, entenderlo de una manera. Esto es lo que provoca la gran revolución científica del siglo XVII. Y un cambio trascendental también, porque es el nacimiento de lo que conocemos como ciencia. AlphaFold es la primera muestra de otra forma de conocer. Es una forma de conocer que prescinde de las relaciones causales. Curiosamente, prescinde de las relaciones causales. A AlphaFold le dan igual. Tú lo has dicho, no distingue entre relaciones causales y correlaciones. Yo, por cierto, no soy tan crítico con las correlaciones como indicadoras de causalidad, pero bueno, esto lo dejamos para luego. Y luego después en los pinchos podemos discutir este aspecto un poco más. Porque creo que hay veces que hay que hacerle caso a las correlaciones por si acaso. Es simplemente por eso. Pero realmente AlphaFold no distingue eso. AlphaFold dice, a mí me das esta secuencia de aminoácidos o incluso de ADN y yo te digo qué forma tiene esta molécula y por lo tanto qué modo de acción tiene. Le da igual lo que ocurre en medio del camino, le da igual todo lo que hay desde la formulación de la cadena hasta el final, ¿no? Y esto, que puede resultar muy atractivo y muy bueno, a mí me parece que puede ser una tragedia. Porque puede conducir a que los financiadores de la ciencia prescindan completamente del trabajo científico.
digan, ¿por qué me voy a gastar una millonada en identificar los mecanismos subyacentes a un proceso que puede ser más o menos interesante, que nos puede interesar conocer, si resulta que puedo resolver un problema sin conocer todo eso? Prefiero gastar muy poco dinero en resolver ese problema y a los científicos, en fin, que se entretengan en el laboratorio como ellos quieran, pero no les voy a pagar. Esto por hacer eso. Esto no es un problema al que yo me refiera por mi condición de científico. Esto no es una preocupación corporativa, o sea, no es un interés corporativo. Es una preocupación genuina por una forma de conocer que puede verse desplazada en el mundo de la generación del conocimiento por una forma de conocer, por una revolución epistémica que nos lleve a una forma de conocer radicalmente nueva, pero desde un punto de vista voy a decir científico, antzua, estéril. Y para mí esto sí es un problema, porque el prescindir del conocimiento, de los procesos inherentes, de los mecanismos inherentes a los procesos que nos interesan, me parece que sería una pérdida cultural, una pérdida intelectual tremenda y probablemente también una pérdida a largo plazo en términos de calidad de vida, en fin, de mucho más. Y esta es una tentación muy real, porque si yo puedo diseñar un fármaco conociendo la forma que tienen las moléculas y la forma en la que actúan sobre las células que me interesan, las células dianas, sin necesidad de investigar nada de lo que ocurre en ese tejido, estoy generando un problema. Esto lo digo, insisto, porque, claro, como consejero de este área, este asunto también creo que es de mi competencia y me interesa. Y dado que este es un foro para reflexionar al menos y luego después para discutir con los pinchos acerca de estas cuestiones, creo que era el lugar y el momento oportuno para dejarlo dicho. En todo caso, me parece un tema magnífico para recordar a Ricardo, porque es una de las personas intelectualmente más inquietas que he conocido y con quien más satisfactorio resultaba hablar de cosas que, por ejemplo, como esta, podríamos haber estado hablando aquí, con él también largo y tendido. Así que, bueno, por mi parte nada más, eskerrik asko eta... Sailburua, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia, Unibertsitateak eta Berrikuntzako sailburu jana, sailburu ordea, udako ikastaroen zuzendaria idoia, José Antonio Lozano irakaslea, Ricardo Etxeparen familiai, arratsalde on denoi, eta eskerrik asko, eta zorionak, José Antonio, eman diguzun hitzaldiagatik, gracias por esta interesante, muy interesante conferencia. Gracias también al consejero por las reflexiones, por continuar ese diálogo. Me temo que mi intervención va a ser un poco más rectoral en ese sentido. Hemen gauden denok ez bada, esango nukeia denok bat egiten dugula, esaten adimen artifiziala albidetu duen teknologia eta eskuartean daukagun tresna bera, nola eta zertarako erabiltzen den giltzarri dela. Dioenez, algoritmoaren jabeek daukaten boterearen aurrean, giza eskubideak errespetatzen dituen adimen artifiziala izango da edo ez da izango. Ikuspegi etikoarekin landuko da, ala ez da adimentsu izango. Korputzarekin izango da eta edo ez da adimentsua izango. Datuen erabileran eta adimen artifizialen lanean ari diren bi emakumeren hausnarketa bana ekarri nahi dut orain. Milagros Miceli, soziologo eta konputazio zientzietan doktoreak zioen, orain gutxi adimen artifizial sortzailearen garapenean, enpresa handiak hasi direla langabezian dauden artistak kontratatzen, oinarrizko instrukzio batzuetatik abiatuta irudiak sor ditzaten, prompts sor ditzaten.
Hoiek ematen zaizkie gero algoritmoei hobetzen kontratatzen, hobetzen joan daitezen, kazetariak eta idazleak ere kontratatzen dira, kronikak eta historiak idatzi ditzaten, gero makinak patroiak atera ditzan. Bere kabuz sor ditzaten makinek historioak eta albisteak. Zentzu horretan ondorio sozialak ere ezin ditugu alboan utzi, langileak prekarizatzen dituzten praktikak izan daitezkelako. Paola Villarreal bigarrena, Inteligencia Artificial, el nuevo cerebro electrónico liburuan, eta zientzia datuetan aditua dena. Berriz, teknologiaren kolonizazioaz ari da hitz egiten. Estatu Batuetako enpresa teknologikoek gainerako herrialdekiko daukaten botereaz aritzeko dioenez, algoritmoaren jabeek daukaten boterearen aurrean, guztiz zaurgarriak dira, horrelako botererik ez duten gobernuak, kolonizatuta geratzen dira. Hori bakarrik ez, teknologiaren garaipenak herrialdeen subiranotasuna sortzen duela, eta beste batzuen ereduen mende, edo menpe, egoteak mendekotasuna areagotzen duela. Baliabide gutxien dutenak menderatzen dituzten praktikak. Beste ondorio geopolitiko bat ere hor daukaguna. Hitz katedra den zuzendari Aitor Soroa joan den ostiralean, hitz katedran inaugurazioan mintzo zen kutxa beltzez. Egungo adimen artifizialaren ereduen gardentasun faltaz ari zen. Zioenez, datuetan dauden alborapenak iraunarazten edo areagotzen dituzte egungo adimen artifizialaren ereduek, eta oso zaila da ulertzea nola edo zergatik hartzen dituzten erabakiak. Diskriminatzen duten praktik, opazitatea dakarren praktikak. Gardentasuna galduz. Lan eremuaz ari da bata, gobernagarritasunaz bestea eta alborapenaz hirugarrena. Panorama horren aurrean zer egin dezake unibertsitateak? Nola eragiten dio teknologia horrek irakaskuntza prozesuari edo ikerketaren eremuan? Somos conscientes de que en el ámbito educativo la inteligencia artificial generativa permite la creación de contenidos personalizados, la generación automática de ejercicios y evaluaciones, la traducción de materiales didácticos, el apoyo a estudiantes mediante tutores virtuales, y en el campo de la investigación científica facilita la redacción preliminar de artículos, la simulación de experimentos, el análisis de grandes volúmenes de datos y la traducción técnica de publicaciones, entre muchos otros. Si bien estas aplicaciones ofrecen beneficios significativos, es necesario tener en cuenta, como apuntaba, los riesgos y limitaciones que presenta la inteligencia artificial generativa. Pueden ser cosas distintas como la desinformación y generación de contenido falso, se acaba de comentar algunos ejemplos, los plagios, la falta de privacidad, el uso indebido de datos, la discriminación y los sesgos, e incluso las suplantaciones de identidad. Sin embargo, el hecho de prohibir el uso de la inteligencia artificial generativa en la universidad carece de sentido, por lo que resulta imprescindible, desde nuestro punto de vista, establecer unos principios de uso responsable y acordes con la integridad académica y nuestro marco normativo. Abiapuntu horixe bistatik galdu gabe, Euskal Herriko Unibertsitatean hasi gara dagoeneko eraldaketa digitaleko errektoreordetzak gidatuta eta ikerketako errektoreordetzarekin laguntzarekin, hemen daukagu gure errektoreordea, adimen artifizial sortzailearen erabileraren printzipioak eta gomendioak zehazteko lanean. Eta hurrengo gobernu kontseilura eramango dugu urriaren 9. Precisamente la reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, la investigación y de toda la actividad académica en general ha sido una de las primeras cuestiones que hemos querido abordar desde el equipo rectoral. No lo hemos hecho desde cero, sino con el Código de Ética de la Universidad, aprobado en el 2024, además del Código de Buenas Prácticas de la Escuela de Doctorado de la EHU, DOCE, aprobado en 2020, entre otros. Partimos de la base de que el uso de la inteligencia artificial ha de atender al principio de honestidad académica y eso exige reconocer el origen de los materiales utilizados en los trabajos evaluables, porque también afecta al sistema de evaluación. La inteligencia artificial trastoca de arriba abajo, por ejemplo, el peso que el entregable final tiene en el sistema de evaluación,
pierde el sentido tal y como se ha venido aplicando hasta ahora. Pero al mismo tiempo nos abre una vía para impulsar y reconocer con más peso la participación en el aula, sea en forma de debates, prácticas de aula, en definitiva el aspecto vivencial y activo del estudiantado, posiblemente también relacionado con el aspecto emocional. Este es uno de los ámbitos que se recogerá en el documento que, como anunciaba, se llevará al próximo Consejo de Gobierno, que recogerá los principios y recomendaciones de uso de la inteligencia artificial generativa en Euskal Herriko Unibertsitatea. Dicho protocolo recopilará las recomendaciones en el uso de la IA generativa en la universidad para el PDI, para el profesorado personal docente e investigador, para el estudiantado y para el personal técnico de gestión, administración y servicios, basados en los principios de uso de la inteligencia artificial generativa que están alineados con el citado marco normativo, que son la equidad, algunos ya han sido mencionados en la conferencia, equidad ética, confidencialidad, honestidad académica, transparencia, formación, colaboración abierta, supervisión, sostenibilidad, aportación social. Porque es importante recordar, como apuntan Jaron Lanier y Glenn Will en Wired del 2020, que la inteligencia artificial se entiende mejor como una ideología política y social que como un cesto de algoritmos. Según los autores, el núcleo de la ideología es que un conjunto de tecnologías diseñadas por una pequeña élite técnica puede y debe volverse autónoma y eventualmente reemplazar en lugar de complementar a gran parte de la humanidad, y ese es el riesgo. Mientras la industria impulsa el término inteligencia artificial para promocionar sus productos, en la investigación técnica computacional se habla de aprendizaje automático, algo que no podemos perder de vista. Y no quería dejar sin mencionar también la relación importante con el aspecto más humano. Ha sido mencionado ya esta idea de desarrollar máquinas que parecen escuchar, pero que no escuchan. Y con esto quiero enlazar pues, con dos ideas que se han mencionado en torno primero a la presentación de cursos de verano, cuando yo creo que allá por el mes de mayo el consejero jugó con la palabra jaquín niña. La idea de despertar la curiosidad creo que requiere una especie de consciencia o de metacognición muy interesante, que va a ser el dispositivo que activa todo el proceso del interés y del interés por conocer y las ganas de conocer y de jugar conociendo. Y por otra parte, puede parecer extraño que desde la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, se mencione a la Universidad de Deusto, pero en la conferencia inaugural de hoy, en el acto de apertura del año académico en la Universidad de Deusto, hemos tenido la ocasión de incidir precisamente, de escuchar de la conferenciante Ana Martínez Pampliega la importante conexión de los lazos y los vínculos personales dentro de los entornos familiares y de los entornos comunitarios. Este aspecto también relacional y también sentimental es posiblemente la gran ausencia de todo este mundo que se está desarrollando. Bueno, barkatu nire gogoeta pertsonal ere bai gehitzeagatik honetan, baina ez nuen esan gabe utzi nahi. Eskerrik asko denoi eta orain uste dut baietz aipatutako pintxoen txerka joan gaitezen.